Bienvenidos a esta sesión virtual de electricidad y magnetismo. Esta clase la vamos a dedicar para resolver algunos problemas. El primer problema dice de la siguiente manera: un calefactor de inmersión de 500 vatios se coloca en un recipiente que contiene 2 litros de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. En el literal A nos piden cuánto tiempo tarda el agua en llegar a la ebullición, suponiendo que el agua absorbe el 80% de la energía disponible. En el literal B nos preguntan cuánto tiempo tardará en evaporarse la mitad del agua. Nos dan algunas constantes, como por ejemplo el calor específico del agua, que es 4.186 kJ kilogramo grado Celsius. También nos dan el calor latente de vaporización para el agua, que es de 540 calorías por cada gramo. También tenemos acá los factores de conversión: una caloría igual a 4.186 joules. Bien, para este problema nos dan algunos datos. Nos dan el valor de la potencia, que es de 500 watts. También nos dan el volumen, que es de 2 litros de agua, y nos dan la temperatura inicial del agua, que es de 20 grados Celsius. Y la pregunta que nos hacen es cuánto tiempo tarda en llegar a la ebullición. Entonces, para este problema, a nosotros nos dan la potencia, que nos representa la rapidez a la cual se le está transfiriendo energía al agua. Ahora lo que nosotros deberíamos de hacer es calcular cuánta energía le tenemos que agregar al agua para incrementar su temperatura desde 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Y luego, conociendo la rapidez a la cual se entrega la energía, podríamos determinar el tiempo. Bien, para encontrar esa cantidad de energía lo podemos hacer a partir de esta fórmula. Sabemos que esta expresión me da a mí el calor sensible cuando yo multiplico la masa por el calor específico de la sustancia con la cual yo estoy trabajando, multiplicado por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura ya la conocemos, que va a ser 100 menos 20 grados Celsius. El calor específico del agua es una constante y la masa la podríamos determinar a partir del volumen y a partir de la densidad. Entonces, el problema nos ha dicho que tenemos un recipiente con agua y se va a colocar un calefactor. La potencia del calefactor es de 500 watts. A esa rapidez se le está entregando energía al agua, y también nos aclara el problema que de esos 500 vatios o esos 500 watts, el agua solamente está aprovechando el 80%, es decir, sería 500 multiplicado por 0.8. Bien, ahora vamos a calcular la masa de agua. Se calcula como el producto de la densidad por el volumen. La densidad es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico, la densidad del agua, multiplicado por el volumen, que es de 2 litros, lo pasamos a metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros, y luego al despejar me da que la masa es de 2 kilogramos de agua. Bien, conociendo la masa, podemos determinar el calor sensible o la cantidad de energía que hay que agregarle a esta masa para elevar su temperatura de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces la cantidad de energía va a ser la masa por el calor específico, que es 4.186, multiplicado por la variación de temperatura, que sería 100 menos 20 grados Celsius. Esto nos da una cantidad de calor de 669.76 kilojoules. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos dos parámetros importantes. Tenemos la rapidez a la cual se está transfiriendo la energía, que es la potencia del calefactor, 500 watts, y de eso solamente se está aprovechando el 80%. Lo podemos representar por la letra Q punto, que es la nomenclatura de Newton, es decir, que es la cantidad dividida entre el tiempo, Q entre T, o también podemos utilizar la letra P. Bien, ahora para calcular ese tiempo, Q punto o la potencia va a ser la energía dividido entre el tiempo, es decir, la transferencia de calor, el calor sensible, dividido entre el tiempo. Aquí podemos despejar el tiempo, y como ya conocemos cuánto calor hay que agregarle y conocemos también cuál es la rapidez a la cual se le está agregando, con esto podríamos determinar el tiempo que se va a tardar el proceso.
Entonces el tiempo va a ser igual a la cantidad de calor que calculamos en el literal anterior, que nos dio 669.76 kilojoules. Aquí hago un fe de rata. Acá disculpen, este término de segundo no va. Solamente es kilojoules, 669.76 kilojoules. Bien, eso lo vamos a dividir entre el Q punto, que es la potencia. La potencia, el problema nos la da en watts, entonces sería 500 joules por cada segundo. Esto lo voy a dividir entre 1000 para que esté en kilowatt, es decir, kilojoules por cada segundo, para que sea dimensionalmente coherente con los kilojoules que está en el numerador. Y luego vean ustedes que esa cantidad es multiplicada por 0.8, porque el problema nos dice que de los 500 watts solamente se está aprovechando el 80% en esa transferencia de calor. Bien, esto nos da un tiempo de 1674.4 segundos. Como el tiempo es un poco grande, digamos en este caso, por la unidad que estamos ocupando, el valor numérico es grande, lo podemos pasar a minutos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos y con esto encontramos que el tiempo que se va a tardar para esas condiciones va a ser de 27.91 minutos. Bien, en el siguiente literal nos piden que determinemos cuál es el tiempo que tardará en evaporarse la mitad del agua. Como en este caso vamos a tener un proceso de cambio de fase, entonces no vamos a calcular el calor con el modelo del calor sensible, que es mc por delta T, sino que vamos a calcular un calor latente. Entonces esto va a ser, el modelo matemático es que el calor latente es igual a la masa multiplicado por el calor latente de vaporización. La masa, como me dice acá, que es la mitad, la que se va a estar evaporando, va a ser una masa de 1 kilogramo. El problema nos daba el calor latente de vaporización, nos decía que era de 540 calorías por cada gramo, o sea que por cada gramo de agua que queremos evaporar es necesario agregarle 540 calorías. Ahora vamos a convertir las unidades. Una caloría tiene 4.186 joules, el equivalente mecánico de calor, y tenemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, y con esto podemos encontrar la cantidad de energía que hay que agregarle para evaporar 1 kilogramo de agua. Como la cantidad está un poco grande, la podríamos dividir entre 1000. Entonces esto nos da 2260.44 kilojoules. Ahora sucede lo mismo del problema anterior, del literal anterior, que nosotros conocemos la rapidez a la cual se le está entregando la energía y el porcentaje que se está aprovechando. Y ahora ya conocemos, eso es 500 watts por 0.8. Y ahora ya conocemos también cuánta es la cantidad de energía que hay que agregarle para evaporar la mitad de masa. Entonces podemos plantear esta expresión que dice que Q punto va a ser igual al calor entre el tiempo, o podríamos decir que la potencia va a ser igual a la energía dividida entre el tiempo. Al dividir estas cantidades tenemos 2260.44 kilojoules dividido entre 500 entre 1000. Nuevamente lo divido entre 1000 para que esta cantidad esté en kilojoules, porque esta cantidad del numerador está en kilojoules también, y luego lo multiplicamos por 0.8 porque el problema nos indica que solamente el 80% se está aprovechando. Esto nos da un tiempo de 5651.1 segundos. Bien, ahora esta cantidad la podríamos pasar a minutos o la podríamos pasar a horas, dependiendo de cómo nos la pida. En nuestro caso lo vamos a pasar a hora. Entonces una hora tiene 3600 segundos, y con esto encontramos que el tiempo que se va a tardar en evaporarse la mitad de agua va a ser de 1.57 horas. Ahora vamos a resolver un problema de resistencia interna de la FEN. El problema dice de la siguiente manera. Dice, considere el circuito que se ilustra en la figura. El voltaje en los terminales de la batería de 24 voltios es de 21.2 voltios. Aquí hay que recordar que como la batería en vacío o la FEN en vacío nos va a medir 24 voltios.
Pero en las diapositivas anteriores le había explicado que cuando nosotros le conectamos una carga a la fuente de voltaje, ahora va a circular una corriente por la resistencia interna y aquí va a haber una diferencia de potencial. Entonces entre los bornes de la fuente de voltaje yo ya no voy a tener 24 voltios. Eso es lo que tendría en vacío si no está conectada la carga. Pero como ahora está conectada la carga, entonces voy a tener 24 menos el voltaje, la resistencia interna. Por eso es que el enunciado del problema me dice el voltaje en los terminales de la batería de 24 voltios es de 21.2 y nos piden que determinemos en el literal A la resistencia interna de la FEN. En el literal B nos piden que calculemos la resistencia R del resistor en el circuito. Bien, ahora en este problema, en el primer literal nos piden que determinemos cuál es el valor de la resistencia interna de la FEN. Entonces tenemos el circuito, la fuente de voltaje que es 24 voltios, la resistencia interna de la FEN y luego le hemos conectado una resistencia externa. El problema lo vamos a resolver de dos formas para el primer literal. La primera forma, les comentaba en las diapositivas anteriores, que la fuente de voltaje es un elemento activo del circuito y las resistencias son elementos pasivos que van a consumir. Entonces la diferencia de potencial entre los bordes de la fuente de voltaje, que el problema me indica que es 21.2 voltios, tendría que ser 24 menos el voltaje de la resistencia interna. Eso va a ser igual a 21.2 y lo hemos planteado de esa forma en esta ecuación. Luego 24 menos el voltaje de la resistencia interna, pero el voltaje de la resistencia en general es R por I. Entonces sería la resistencia interna multiplicado por la corriente eléctrica, que en este problema en particular nos dicen que la corriente eléctrica es de 4 amperios. Esto va a ser igual a 21.2. Despejando de esta ecuación nos da que la resistencia interna de la FEN es de 0.7 ohm. Bien, lo vamos a calcular de otra forma. Por ejemplo, recuerdan que habíamos comentado que podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos y hacíamos una trayectoria. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer una trayectoria. Digamos, yo voy desde el potencial mayor hasta el potencial menor. Acá es la placa negativa, va a estar a un potencial menor. Y esta es la placa o la dirección en la que está la placa positiva, va a estar a un potencial mayor. Recordemos que si me estoy moviendo en la misma dirección de la corriente, los voltajes, las diferencias de potencial las pongo negativas. Si me estoy moviendo en la dirección contraria de la corriente, las diferencias de potenciales las coloco como positivas. Y en las fuentes de voltaje voy a poner el signo del voltaje de del segundo punto por el cual yo pase. Bien, entonces vamos a partir acá del punto A. El potencial en A, luego me estoy moviendo en esta dirección. Luego me voy a mover en la dirección contraria de la corriente. Entonces para la resistencia interna voy a poner R por I, que va a ser más 4 por la resistencia interna. Luego en la fuente de voltaje me muevo de más a menos. Voy a poner el segundo signo, que es menos 24 voltios. Y como ya llegué al último punto, voy a decir esto va a ser igual al potencial en el punto B. Ahora vamos a despejar potencial en A menos potencial en B, y esa diferencia de potencial nosotros ya la conocemos. Sabemos que esa diferencia de potencial es de 21.2 y esto es igual a 24 menos 4 veces R, y de esta manera luego a partir de esta expresión nosotros despejamos y nos da que la resistencia interna es de 0.7 ohmios. Bien, en el literal B nos piden que determinemos cuánto vale esta resistencia. Vean ustedes que esta resistencia se encuentra conectada en paralelo con la FEN y ya conocemos cuál es la diferencia de potencial de la FEN, que es de 21.2 voltios, y ya conocemos también cuánto vale la corriente. Entonces a partir de la ley de Ohm, la resistencia es igual a la diferencia de potencial en esa resistencia dividido entre la corriente eléctrica, es decir, va a ser 21.2 dividido entre 4 amperios. Esto nos da una resistencia eléctrica de 5.3 ohmios. Aquí, perdón, que dice A,
Las unidades de la resistencia interna son ohmios, 5.3 ohmios. Ahora vamos a analizar el arreglo de resistores. Ya en este tema nosotros tenemos una experiencia. Habíamos trabajado con los capacitores y veíamos que los podíamos conectar en serie y en paralelo. Lo mismo va a suceder con las resistencias eléctricas. Queremos hacer una simplificación del circuito. Entonces, por ejemplo, cuando los resistores se encuentran en serie, es porque establecemos que se va a conectar una resistencia después de la otra. Y entre ellas dos no tiene que haber conectado nada, así como cuando estudiábamos los capacitores. Si yo quiero calcular la resistencia equivalente, es decir, sustituir estas dos resistencias por una sola resistencia que tenga el mismo efecto que ellas dos, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las dos resistencias R1 más R2. También vamos a tener arreglos de resistencias en paralelo. Le voy a llamar a esto entrada, entrada de la resistencia, y a esto le vamos a llamar salida, salida de la resistencia. Van a estar conectados en paralelo si la entrada de esta resistencia está conectado con esta entrada y si la salida de esta resistencia está conectado con esta salida. Entonces la R equivalente se calcula como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hubieran más resistencia, entonces habría que ir agregando las demás resistencias. El siguiente ejemplo es de un circuito en el cual nos piden que determinemos cuánto vale la resistencia equivalente de la red. Siempre que se está calculando las resistencias equivalentes, es muy importante que nosotros tengamos claro entre qué par de puntos me están pidiendo la resistencia equivalente. Para este problema, como no me especifica con respecto a qué puntos, entonces uno asume que va a calcular la resistencia equivalente desde el punto de vista de la fe. Es decir, por ejemplo, que tuviéramos un punto A por acá y un punto B por acá. Y luego me piden que calcule cuánto vale la corriente en cada resistor. Me gustaría que ustedes también observen algo aquí importante, y es que en este tipo de circuito solamente tenemos una FEM y tenemos un conjunto de resistencias eléctricas. Aquí vamos a ocupar una técnica para analizar este tipo de circuito que va a hacer reducir el circuito, llegar a la resistencia equivalente, calcular la corriente eléctrica y luego uno ahí va haciendo toda la reducción del circuito y luego uno se va para atrás para ir calculando algunos parámetros como lo hacíamos cuando estábamos analizando los capacitores. Como les comentaba en la diapositiva anterior, en este circuito solamente tenemos una fuente de voltaje y eso es importante que ustedes lo identifiquen, porque después vamos a tener circuitos un poquito más complejos en los cuales van a haber más de una fuente de voltaje y en esos casos no va a ser posible llevar al circuito a un arreglo final de una fuente de voltaje nada más conectado con una resistencia eléctrica. Entonces ahí en esos casos se aplican las reglas de Kirchhoff que vamos a estudiar posteriormente. Bien, entonces en el primer literal nos piden que determinemos la resistencia equivalente. Como ustedes pueden notar, estas tres resistencias de 42, de 75 y de 61.6 se encuentran conectadas en paralelo. Es decir, tenemos entrada con entrada con entrada y tenemos salida, salida con salida. Entonces podemos reducir estas tres resistencias por una sola resistencia equivalente. Cuando las resistencias se encuentran conectadas en paralela, la resistencia equivalente se calcula como 1 sobre R1. Entonces en este caso la R equivalente va a ser 1 sobre 42 más 1 sobre 75 más 1 sobre 61.6. Les recomiendo mucho que cuando estén trabajando este tipo de circuito vayan redibujando cada una de las reducciones que ustedes han ido haciendo. Por ejemplo, estas tres resistencias las podemos sustituir por una sola resistencia. Entonces, para este caso, al hacer la reducción gráfica, estas tres resistencias las puedo reducir por una sola resistencia. Esto es lo que les comentaba, que tratemos de ir redibujando el circuito. Y al calcular esa resistencia me da de 18.73 ohmios. Ahora tengo dos
en este arreglo o en este circuito tengo dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Si estamos trabajando con resistencia en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma de las dos resistencias. Entonces la resistencia equivalente en este caso de toda la red vista desde la fuente de voltaje es de 130.73 ohmios. O sea que todas estas resistencias nosotros las podemos sustituir por una sola resistencia equivalente de 130.73 ohmios que tiene el mismo efecto que tienen todas estas resistencias. Bien, en el siguiente literal nos piden que determinemos cuánto vale la corriente eléctrica que circula por cada uno de los resistores. La fuente de voltaje me va a entregar una corriente eléctrica, vamos acá de menos a más. Esa corriente va a pasar por la resistencia de 110 ohmios, luego la corriente va a encontrar varios caminos, se va a venir una corriente por la resistencia de 42, una corriente por la resistencia de 75 y una corriente por la resistencia de 61.6. Ahora, en este circuito, como nosotros ya logramos una reducción, que es llevar al circuito a una fuente de voltaje con una R equivalente, noten ustedes que ya podríamos calcular el valor de la corriente, que sería la FE sobre la resistencia equivalente. Y ahora nos vamos para atrás. Esa corriente va a ser la misma que va a estar pasando por acá, pero también va a ser la misma corriente que va a estar pasando por la resistencia de 112 ohmios. Es decir, por esta resistencia de 112 ohmios está pasando la corriente total y ahí ya tendríamos una primera respuesta. La corriente de la R de 112 va a ser la FE dividido entre la resistencia. Esa corriente eléctrica entonces la calculamos como 6.22 dividido entre 130.73. Al dividir esta cantidad en sus calculadoras, el resultado les va a dar en amperios. Como la cantidad es pequeñita, entonces se acostumbra a utilizar notación científica. Lo dividimos por 1000 y me da una corriente eléctrica de 47.58 miliamperios. Bien, ahora para poder determinar la corriente eléctrica en el arreglo en paralelo de las tres resistencias, lo que nosotros podríamos hacer es encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos que he nombrado A y B. Recordemos que esta resistencia de 18.73 es la reducción de las tres resistencias que teníamos conectadas en paralelo. Como estas resistencias están conectadas en paralelo, la diferencia de potencial entre ellas es la misma. Entonces podríamos, como ya sé cuál es la corriente que circula por todo el arreglo, podría calcular la diferencia de potencial y con eso ya conocería la diferencia de potencial de las 3R que estaban en paralelo y ya podría determinar el valor de la corriente individual de cada una de ellas. Entonces vamos a calcular esta diferencia de potencial entre A y B, que sería R por I, 18.73 multiplicado por la corriente, que es 47.58 miliamperios o por 10 a la menos 3 amperios. Esto nos da una diferencia de potencial de 0.8912 voltios. Bien, ahora que ya conocemos esa diferencia de potencial, vamos a ir calculando las corrientes por separado. Les decía, esas tres resistencias, la de 61.6, la de 42 y la de 75, se encuentran conectadas en paralelo. Y entonces van a tener la misma diferencia de potencial. Bien, entonces me queda la corriente voltaje sobre resistencia. Sería 0.8912 entre 61.6. Esa corriente me da de 14.47 miliamperios. Luego la corriente eléctrica de la resistencia de 42 ohmios va a ser 0.8912 entre 42. Eso nos da 21.22 miliamperios. Y la corriente de la resistencia de 75 ohmios va a ser de 0.8912 dividido entre 75 y esto es igual a 11.88 miliamperios.